Hola a todos, en el video pasado les estuve contando cuál fue mi historia al salir de la iglesia y los motivos por los cuales no regresé, y quiero seguirles contando un poco más de cómo fue este proceso de estar fuera de la iglesia y de haber salido del closet siendo un hombre gay. Hoy quiero contarles cómo se transformó toda mi fe después del proceso de salir del armario. El proceso de salir del closet para alguien cristiano es algo muy liberador, porque de alguna manera comienzas a entender todas las cosas que habías creído que eran erróneas y comienzas a cambiar tu perspectiva de la vida y comienzas a experimentar muchísimas cosas que son muy nuevas. En mi caso fue algo muy liberador porque, como les conté, para mí haber salido del closet fue la respuesta que yo le estaba pidiendo a Dios a muchas preguntas que tenía en mi vida personal y en mi vida espiritual. Y en ese momento tuve la claridad de que eso era lo que Dios me estaba llamando a hacer. En ese momento realmente tuve mucha claridad al pensar que era un llamado de Dios a conocer algo muchísimo más grande y profundo de lo que hasta ese momento había conocido. Pero la verdad no tenía ni idea de la profundidad del cambio al que me estaba sometiendo. En ese momento pensaba que iba a ser algo más automático, como ahora que ya sé que ser gay no es pecado y que Dios me acepta tal y como soy y que me creó así, ahora todo simplemente va a cambiar automáticamente y todo va a ser perfecto, mi comunión con Dios va a ser perfecta, todo va a mejorar de un momento a otro. Pero no me imaginaba y no pensaba que el proceso realmente iba a ser muchísimo más lento y más complicado. Tenemos que ser sinceros al decir que la euforia que uno siente al salir del closet es una etapa que dura muy poco. Realmente en mi caso solamente duró unos meses, después de los cuales comenzó verdaderamente el proceso de transformación de mis creencias. La idea de que Dios aceptaba la homosexualidad como una característica natural del ser humano y que la iglesia había estado equivocada con todas sus enseñanzas basadas en interpretaciones erróneas sobre la Biblia, realmente solamente era como jalar un pequeño hilito que iba a comenzar a desbaratar todo un tejido de un montón de creencias que tenían como la misma naturaleza. Yo creo que esta etapa de euforia inicial es algo engañosa y peligrosa, porque cuando sales del closet comienzas a experimentar todo lo que supuestamente era prohibido para ti. Comienzas a sentir que toda la culpabilidad, la vergüenza, el miedo que habías sentido por las cosas que sentías y que vivías en secreto, en ese momento desaparece, porque crees y sientes que ya tienes esa respuesta de Dios y que ahora todo va a ser diferente. En ese momento te sientes libre, sientes que tienes una nueva comprensión de lo que es el amor de Dios, sientes que encuentras una nueva manera de relacionarte con Dios y con la vida, de experimentar su presencia. Ves que las cosas con Dios tienen toda una nueva perspectiva diferente a la que tú habías pensado antes. Pero podríamos decir que este tiempo de euforia cuando te vas de la iglesia, entendiendo que Dios te llama a salir a entender cosas nuevas, este es como un periodo de prueba, como esos 30 días gratis que te dan cuando pruebas algo nuevo, después de los cuales viene toda una avalancha de preguntas, de miedos, de dudas, de cierta culpabilidad y vergüenza. Y toda esta situación es un poco compleja y peligrosa. Digo peligrosa porque es en esta etapa donde muchas personas que deciden dejar la iglesia porque sintieron que no encontraban a Dios allí, o sintieron que necesitaban salir a buscar a Dios de otra manera, y que las enseñanzas que nos daban en la iglesia eran de cierta manera limitantes, incluso para nuestra relación con Dios. Y es allí donde muchas personas normalmente terminan arrepintiéndose y regresando a la iglesia convencidos de que tomaron una decisión equivocada, de que no estaba bien rebelarse contra Dios, dado que se despiertan todas estas dudas, inseguridades, preguntas y miedo. Pero es natural, es miedo a lo desconocido. Pero claramente sabemos que el miedo lo podríamos interpretar como el Espíritu Santo redarguyéndonos de que hiciste algo equivocado, de que tienes que arrepentirte, que tienes que volver al camino de Dios. ¡Claro que no lo harás! Es en este punto donde los cristianos conservadores nos dicen que si estuviéramos en lo correcto, y que si irnos de la iglesia fuera lo correcto y fuera verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros, sentiríamos más paz. Y no esta sensación de miedo, de inseguridad, y todo no sería tan caótico y tan confuso como realmente se experimenta en este proceso de alejarnos de la iglesia. Todo se vuelve incluso un poco más complicado que antes, porque vienen todos estos sentimientos de soledad, de vergüenza, de tristeza y hasta culpabilidad. Y toman como ejemplo a muchas personas
que intentaron irse de la iglesia, que experimentaron el mundo y que regresaron luego arrepentidos a los caminos de Dios, dando testimonio de que abandonar el camino de Dios no era lo correcto y arrepintiéndose de haber cuestionado a un Dios todopoderoso. La verdad es que muchísimo tiempo después de haberme ido de la iglesia fue que encontré una palabra que me ayudó a agrupar todas esas experiencias y todas esas situaciones que sentimos al cuestionar las creencias que hemos tenido desde niños en nuestras vidas. Muchísimo más cuando hemos sido personas criadas en una familia cristiana o cuando nos hemos educado todas nuestras vidas en la iglesia y nuestros procesos de crecimiento habían estado limitados por unas fronteras de creencias cristianas o de alguna otra religión. Y esta palabra es deconstrucción. Deconstruir es el proceso de cuestionar todo lo aprendido, todo aquello que ya dabas por hecho y a lo que te aferrabas para no perder ese sentido de identidad y de seguridad. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, no creo que se refiriera a negar lo que sientes o a negar esa voz interior que siempre te está guiando hacia lo que tú sientes que es correcto para ti. Cuando Jesús dijo negarse a sí mismo, realmente estaba diciendo que para poder encontrarte a ti mismo debías negar y cuestionar todo aquello que ya había estado establecido en tu vida, todo aquello externo en lo que tú habías basado tu identidad para saber quién eres. Realmente lo que Jesús decía era que para poder crecer debemos estar dispuestos a soltar tantas cosas, a soltar todas las creencias limitantes, que es muy difícil hacerlo porque realmente creemos que todas esas creencias somos nosotros, o sea que basamos nuestra identidad en todo lo que creemos y realmente el proceso para la libertad es más soltar todas las cosas externas que nos dan identidad para poder encontrar lo que realmente somos. Al igual que cuando dijo, todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por mi causa la ganará. Es como ambiguo, ¿no? Es como, si pierdes tu vida la ganarás, pero si ganas tu vida la perderás. Realmente cuando salimos de la iglesia y cuando tenemos cualquier otro proceso de deconstrucción, de dudar de todo lo que nos estaba rodeando, que creíamos que era absoluto, tenemos esa sensación de que toda nuestra vida se derrumba, de que perdemos nuestra vida. Pero ahí es donde está la promesa de que cuando aceptamos perder todo lo que creíamos que era nuestra vida, podemos encontrar realmente algo más profundo, algo más fuerte y algo más duradero. Este es el proceso de deconstrucción. Pero ¿qué tan bíblico es esto de deconstruir? Créanme que realmente hay muchísimos ejemplos y en un video posterior me gustaría hablar de algunos ejemplos de personas de la Biblia a los que Dios los llamó a tener un proceso de deconstrucción, los cuales pelearon con Dios, le dijeron que las cosas no eran así, que toda la vida se habían hecho de otra manera, que cómo iban a negar todo lo que creían para hacer algo que estaba totalmente en contra de las reglas de su pueblo, de su comunidad, de su religión. Pero evidentemente cada una de estas historias nos evidencia que al final el cuestionar todo lo que estaba establecido los llevó a un lugar muchísimo mejor que en el que se encontraba antes. En mi caso debo decir que ha sido el proceso más doloroso y más largo que he tenido que afrontar en mi vida. Han sido 5 años de dejarlo todo, de cuestionarlo todo. Todo ha sido en nombre de la verdad y de la libertad y del amor y de encontrar el verdadero sentido de lo que Dios quiere para mi vida. Pero soltando todo esto que creía que era yo, he llegado a esa sensación de no ser nadie, de perder totalmente mi identidad, de soltar tantas y tantas y tantas cosas hasta llegar a ese momento donde sientes que ya no queda nada en ti. Esto sucede porque todas mis identidades se quedaron en la iglesia. Todo lo que creía que era Obed se quedó allí. Durante gran parte de mi vida yo era Obed, el de la iglesia, Obed, el de la alabanza, Obed, el de los jóvenes, Obed, el cristiano, Obed, el músico de la iglesia. Cuando todas tus identidades comienzan a caerse, es una sensación muy profunda de no saber quién eres y de que se complica tu proceso existencial. Pero todos sabemos que al quitarnos todas las máscaras y todas las etiquetas que están alrededor de nuestra vida, que nos limitan y que nos dicen puedes vivir desde aquí hasta aquí, no puedes avanzar más, llegar a ese momento donde puedas realmente fluir con lo que tú realmente eres, realmente esa debe ser la libertad a la que Dios nos estaba llamando. En estos 5 años de cuestionar y de reinterpretar muchas cosas, encontré muchísimas cosas. Encontré que no existe una sola interpretación bíblica, encontré que no existe una sola posición frente a lo que Dios ha manifestado a las personas a través de la Biblia. Encontré cosas como teologías feministas, teologías afrodescendientes, teologías indígenas, teologías LGBT y queer. La pregunta es, ¿qué le dice Dios a cada persona a través de la Biblia? Una cosa es que la Biblia la interprete un hombre blanco,
heterosexual. Pero ¿qué le diría Dios a una mujer lesbiana a través de la Biblia? ¿Qué le diría Dios a un hombre negro, a una mujer negra? ¿Qué le diría Dios a una mujer lesbiana y negra a través de la Biblia? Si pudieran relacionarse a través de la Biblia sin el filtro que han puesto a las personas que tradicionalmente han tenido el poder de interpretar la Biblia y de decirle a los demás qué es lo que significa. Realmente todas estas cosas son un poco difíciles de digerir y de creer en un principio, pero en el proceso siempre hay algo, esa voz interior, eso que va adentro, que muchas veces los cristianos tradicionales dicen que nos basamos en nuestros sentimientos y que basados en nuestros sentimientos hacemos interpretaciones de la Biblia. Pero esa voz interior, que yo creo que realmente es el Espíritu Santo, en algún momento nos dice y nos hace entender algo y podemos decir, wow, creo que eso que están diciendo sí es verdad, porque lo sientes y lo sabes dentro de ti. El proceso de construcción definitivamente es algo muy complicado y algo que nos da muchísimo miedo hacer, porque tenemos ese miedo de que estemos yéndonos en contra de Dios. Pero algo que nos puede dar tranquilidad, y algo que a mí me dio mucha tranquilidad, es la única forma en la que Jesús nos dijo que podíamos juzgar a los demás, o no juzgarlos, sino saber cuál es la evidencia de quiénes son. Y fue cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir cuál ha sido el fruto de las creencias que hemos tenido hasta ahora. El fruto de las creencias que hemos tenido hasta ahora ha sido un fruto de paz, de libertad, de plenitud, de fuerza y vitalidad para alcanzar todos los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, o por el contrario ha sido un fruto podrido que nos ha llenado de miedo, vergüenza, culpabilidad, soledad, y que en muchas ocasiones nos ha presionado al límite de hacer cosas a escondidas por miedo a lo que pensará Dios o realmente a lo que pensará la iglesia de nosotros. Pero en definitiva, al final, después de ver hacia atrás todo lo que se ha logrado, puedes tener la completa seguridad que cuestionar hace parte del proceso de buscar a Dios y de buscar quiénes somos realmente en esta vida. Nuevamente pienso que muchas personas allá afuera pueden estar pasando por los mismos procesos y no necesariamente cuestionando si es o no pecado ser homosexual, si las personas LGBT se van al infierno, si no heredarán el reino de los cielos, si toda esa abominación antinatural, sino que hay muchos otros puntos en muchísimos otros temas y nos ha hecho cuestionar a Dios. Por eso comparto estos temas. Así que si tú estás pasando por esto, o si alguien que tú conoces está pasando por esto, puedo recordarte que no estás solo y que hay muchas personas en el mundo que están pasando por este mismo proceso. Si te gustó este video, si te pareció útil, no olvides compartirlo, suscribirte y comentar para que este espacio siga creciendo, hablando de una manera clara, sincera y transparente sobre nuestros procesos de construcción de la fe. Adiós.